Veníamos notando hace ya en los últimos kilómetros que como que no tenía la misma fuerza, y la duda que tenemos ahora es con qué nos encontraremos por delante. Qué duro, qué triste verlo así. Acá se ven varias autobombas, camiones de bomberos pasando por acá. Buen día desde Dawson Creek. Hemos pasado varios días acá, aprovechando a descansar, a trabajar. Ya estamos casi listos para poder seguir ruta, pero antes tenemos algunas cositas de mantenimiento a la camioneta que le tenemos que hacer, así que acompáñanos a alistar la jaculeta. Hemos pasado 2 noches acá en el Walmart, la verdad es que es súper tranquilo. Hemos visto muchísimos motorhomes, pero le tenemos que hacer el service a la camioneta, así que vamos a venir a consultar acá, que hemos encontrado que hay un Toyota oficial. Para todos aquellos que siempre nos preguntan por los service, los hemos mostrado a lo largo de todos los videos de todo nuestro viaje por América. Nosotros siempre los hacemos cuando corresponden, cada 10.000 kilómetros. Con esta camioneta siempre lo hemos hecho en las Toyotas oficial para mantener la garantía de la camioneta. Así que ahora vamos, como siempre, a consultar, dado como hemos contado que no se venden acá en esta zona, si se consigue el aceite y los repuestos necesarios para hacer los cambios normales del servicio normal de mantenimiento. Toyota catalog doesn't even show a Hilux as an option. Okay. That's because in North America, like US and Canada, we only have a Tacoma. Yeah. And it has a completely different engine than... Yeah, but the last Service we did in USA. Okay. And we did it. We have anything, do we have to order it? Yeah. Most of our stuff comes from Vancouver, so if it's specialty, we have to order it in. Okay. Yeah. What year is your... 2021. It's very beautiful. Thank you. Thank you. This is the service that we did in Seattle, in Washington. Okay. I know I don't have one of these filters, but I have the part number here now, which is good. Okay. I wouldn't be able to do a service today. I would have to order the parts and the oil. Right now, my earliest is Wednesday afternoon. Okay. Now we are going to the south. Okay. We are going to Banff, Calgary. We are not going to Edmonton, but if it's if we need, we can go. Do you think that you can order the parts and send to another city? If you're going to a larger, like Calgary or anything, they are much larger than us. Okay. Like Calgary is a large city, and Okay. they have same day or next day delivery on parts for stuff. I'm gonna give you a list of different stores. Okay. Hopefully they'll be able to. They Okay. are, because they say if you're heading to Calgary, it's not that far from here. Well, it is. It's long distance. But there's a lot of large dealerships there, and a lot of them are sister stores. So if one doesn't have it, another store should be able to help you out. Okay. Yeah. Okay, thank you very much. Okay. Have a good day. Stay Bye. safe on the highway. No tuvimos suerte, por eso decíamos que queríamos venir a averiguar por el hecho de que no se consigue o el aceite o en realidad en este caso ni el aceite ni el filtro. Lo más complicado son los filtros, porque el número de partes que tienen los filtros es distinto a las camionetas que hay acá, entonces lo tienen que mandar a pedir y van a tardar un montón de días. Así que como le contamos que nosotros estamos yendo hacia el sur de Canadá, hacia Calgary, que es una ciudad que hay muchos dealers, muchos distribuidores de Toyota. Decía, si no lo consiguen en uno, probablemente lo consigan en otro, o es más fácil, o es más rápido para si hay que hacer un envío, solicitarlo y que lo manden ahí. Así que vamos a ir emprendiendo ruta hacia allá. El chico dijo, está cerca. 800 kilómetros. Claro, para la Sí. distancia de acá. Si a Dawson City hicimos 2.000 kilómetros, 800 kilómetros está cerca. Ya estamos listos para emprender ruta e ir dirigiéndonos para aquellos lados. Antes de seguir ruta, pasamos por el súper. Quiero contarles 2 cosas a aquellos argentinos, uruguayos o a todos aquellos que tengan la pasión por el dulce de leche y la yerba. Nos han pasado 2 cosas muy buenas acá en Dawson Creek. Cuando apenas entramos a Canadá, en Vancouver, episodio número 1, fuimos a este súper y encontré este dulce de leche. Y la verdad es que está muy bien. Obviamente que es difícil encontrar productos
con sabores tan únicos o tan característicos como los de Argentina, Uruguay, pero la verdad es que está muy bueno y se asemeja bastante, así que de hecho vinimos a buscar este súper a propósito a ver si encontrábamos el mismo dulce de leche. Y por otro lado, el otro día entramos al Walmart a hacer las compras y miramos así arriba en la góndola y encontramos 2 paquetes de yerba. No lo podíamos creer. Muchas veces nos dejan acá en los comentarios de los videos que cómo hacemos para conseguir yerba. Nosotros de Argentina nos habíamos traído, pero cada vez que encontramos, compramos. En México encontramos en el supermercado en Baja California Sur. En Estados Unidos vimos una tienda latina que de hecho hicimos un video en nuestro Instagram, que si no nos siguen los invitamos a que puedan ver otro contenido por ahí diferente. Y después habían varias tiendas latinas en el país y bueno, milagrosamente acá en Dawson Creek encontramos en el súper, así que felices. Y de hecho estaba re barata, la pagamos a $9 canadienses el kilo de yerba, así que súper contentos. No hicimos el service de la camioneta, pero tenemos yerba y dulce de leche. Para todos aquellos que nos estén viendo que no sean de Argentina, ni de Uruguay, ni de países donde se consume mate, siempre nos preguntan qué es esto. Esto es una bebida, lo que se le pone adentro es yerba mate, no es nada ilegal, es una bebida súper tradicional en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en el sur de Brasil. Y bueno, hay muchas otras personas que también han adquirido esa costumbre. Es una infusión que a nosotros nos acompaña mucho a lo largo del día, es una cuestión tradicional, cultural, la compartís con amigos, con la familia, en el trabajo, en la ruta y demás. El desafío cuando uno anda viajando es tratar de conseguir yerba. Así que bueno, hecha esta explicación, que ya la hemos hecho varias veces, pero siempre seguimos recibiendo muchas consultas en los videos, ya estamos listos para dejar Dawson Creek. Vamos a ir en dirección hacia Calgary, pero antes tenemos muchos lugares en el medio por conocer para mostrarles por dónde andamos. Como les decíamos, estamos en British Columbia o Columbia Británica y el plan es estar entrando en breve a la provincia de Alberta. Y fíjense, ahí está Calgary. Todo esto por acá lo hicimos a la ida, así que lo pueden ver en los episodios de 1 a 5 de Canadá. Y ahora nosotros venimos bajando por acá, territorio de Yukon, Columbia Británica, y ahora nos vamos para Alberta. Y hoy nos acompaña un solazo increíble, miren qué hermoso día. Nuestra primera parada en este recorrido va a ser Jasper. Y estamos ingresando a una nueva provincia acá en Canadá. La tercera, en verdad, segunda provincia y un territorio. Columbia Británica, territorio del Yukon y Alberta. Vamos a seguir recorriendo Canadá. Animalito, casi que se cruza la ruta. Hay que ir con mucho cuidado porque son muy peligrosos. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping 'cause you fear the night. Y hemos llegado finalmente a Grande Caché. Grande Caché. Es muy raro el nombre, no sé cómo se pronuncia. Vamos a cargar combustible acá en la Petro-Canadá y si Por fin más barato, veo. Sí, me parece que sí. Si encontramos algún lugarcito lindo para dormir, nos vamos a quedar en este pueblo que tiene una vista de la montaña, ya les vamos a mostrar, pero parece espectacular. Bueno, ¿Cuánto vale? no es tan más barato. $1.72 canadiense el litro. Además de cargar combustible, vamos a aprovechar a ponerle un limpiainyectores a la camioneta. Veníamos notando hace ya en los últimos kilómetros que como que no tenía la misma fuerza, y como les venimos mostrando en los últimos videos hace ya un buen tiempo, digamos, todo lo que ha sido, diría yo, cuando íbamos hacia Alaska, después de haber pasado por Whitehorse, bueno, los últimos caminos allá antes de llegar a Prudhoe Bay, todos los caminos que hicimos por acá, cargábamos el combustible que había, el que encontrábamos. Siempre buscamos cargar el mejor combustible de mejor calidad por los inyectores de la camioneta, pero bueno,
viajando por esos lugares no hay otra opción. Y también nos fue muy difícil, de hecho, conseguir limpiainyectores acá, porque la mayoría de los productos que venían eran específicos para combustibles de gasolina, digamos, de nafta. Vamos a aprovechar ahora, cargar y echarle con el tanque lleno, hacerle unos mimos al It's all for you. It's all for you. It's all for you. Y hemos encontrado estacionamiento para la jacuneta. Son las 6:30 de la tarde, así que vamos a parar tempranito, a descansar, pasar la noche acá. Miren lo que es este estacionamiento gigante acá de este hotel. Y por acá hay un cartel que se los voy a mostrar. Miren, hay explícitamente un cartel donde dice free parking para motorhome, colectivos, camiones. Así que, a diferencia de otros lugares que por ahí uno no sabe si va a ser bien recibido o no, acá hay un cartel gigante que podemos dormir. Vamos a descansar y mañana seguimos ruta. De acá nos quedan unas 2 horitas, estamos a 200 kilómetros de Jasper. Vamos a ver con qué nos encontramos de acá para adelante mañana. You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should have told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. Un día más en la ruta. Pasamos una noche súper tranquila en ese pequeño pueblo. Cargamos agua y nos esperan 200 kilómetros de ruta hacia Jasper. Me encantó el pueblito. Y aparte tenía un lugar exclusivo para estacionar motorhome, un lugar para cargar agua, descargar agua. Estaba re ordenadito. Y la duda que tenemos ahora es con qué nos encontraremos por delante, porque hace muchos episodios atrás, creo que cuando fuimos a visitar el Sequoia National Park en Estados Unidos, episodio debe haber sido el número 6 por ahí, les empezamos a hablar de las Rocky Mountains, las montañas rocosas, que es todo un cordón montañoso que está en Canadá y en Estados Unidos. Y ahora lo que nosotros venimos rodeando acá es esa cadena montañosa del lado este. Acá es donde se encuentran todos los parques más famosos de Canadá, los que cuando uno busca en las fotos y pone qué hacer en Canadá, que se ven unos lagos totalmente turquesas, celeste, la montaña de fondo que parece un cuadro, se encuentran acá. Jasper, Banff, Yoho, entre otros, esos son los más famosos. Uno de ellos es Jasper, pero lamentablemente hace aproximadamente, no sé si será un mes atrás, cuando nosotros estábamos en Alaska, empezaron a salir noticias por todos lados de que se había prendido fuego toda esa zona, tuvieron que evacuar a toda la población de ahí. Nos contaban algunas personas que recién ahora estaban dejando que los habitantes del pueblo regresen a sus casas. No sabemos tampoco cuánto es lo que ha quedado, cuánto ha sido el daño, digamos, de cuánto han perdido esas personas. Recién ahora estaban pudiendo regresar. Poco sabemos si las rutas están abiertas, porque cuando intentamos ponerle GPS nos marca que las rutas están bloqueadas. Pero también hace un par de días unas personas se acercaron y nos dijeron que por la ruta se puede cruzar. Así que es muy incierto, no sabemos lamentablemente con qué nos vamos a encontrar. Porque hay una ruta que une, digamos, el Parque Nacional de Jasper con el Parque Nacional de Banff. Entonces, que debe ser una ruta súper escénica. Así que veremos a partir de ahora con qué nos encontramos. Como decía, aún nos faltan unos 200 kilómetros aproximadamente hasta llegar al pueblo de Jasper. Y por otro lado, contarles que lamentablemente los incendios son cosas muy comunes que pasan en esta zona. De hecho, cuando nosotros estuvimos visitando el Denali en Alaska, habíamos hablado con unos amigos que habían pasado creo que aproximadamente un mes atrás y ellos no habían podido entrar al parque porque estaba todo quemado. Otras personas les pasó lo mismo cuando nosotros fuimos para, digamos, en la ruta que hicimos a Prudhoe Bay para llegar al Ártico. Así que lamentablemente pasa muy a menudo. Acá, como nuestro aporte para todos los que nos ven y que son amantes de la naturaleza, tomen muchos recaudos cada vez que van a prender un fuego, háganlo solamente en áreas
que estén permitidas. Asegúrense siempre de que el fuego quede totalmente apagado. Por nuestra parte, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que estas cosas ocurran. Bueno, hemos ya doblado como para ir a la ciudad de Jasper y la ruta está completamente normal, no había ninguna indicación de que había nada cerrado, todo abierto, un montón de tráfico. De todos modos, nos quedan igualmente 70 kilómetros recién hasta llegar al pueblo. De acá, de hecho, ni rastro se ve de incendio porque se ven todos súper verdes los árboles. Yo creo que hasta la ciudad vamos a poder llegar sin problemas si no hubiera habido algún tipo de indicación por acá, pero por ahora se ven unos paisajes increíbles. Lo único que se percibe en las montañas es la parte donde debe haber nieve siempre, porque es donde están bien peladas, y después donde empiezan los pinos. Bueno, a ver, acá está el primer punto, Close. Este es un camino que lleva a unas termas que habíamos visto. Qué belleza el lugar, pero bueno, ya nos empezamos a encontrar con carteles de cerrado. En Canadá, al igual que como les contábamos en Estados Unidos, los pases para los parques nacionales se pueden comprar o el anual o un pase diario. Hemos leído en internet los valores, desconocemos si están actualizados o no, así que cuando tengamos certeza ya se los vamos a estar contando. Y recién cuando veníamos por la ruta había una bifurcación para aquellos que tenían que comprar el pase o para los que ya lo tenían, o bien en este caso, digamos, o sea, para los que están transitando por la ruta. Debido a la situación actual, esta que veníamos comentando de los incendios, las cabinas de los pases estaban todas totalmente cerradas, y por otro lado muchas otras personas también nos dijeron que si uno simplemente toma la ruta de paso no tendrías que comprar el pase. Nosotros por ahora vamos a ir hasta la ciudad de Jasper, que estamos a unos 20 minutos, y bueno, hacer base ahí, averiguar, preguntar qué se puede recorrer, qué no, y mañana a la tarde anuncian día lindo. Hoy está bastante nublado, ya descubriremos juntos qué podemos recorrer de este parque. Porque desde Jasper sale toda una ruta que nos lleva hacia Banff, y la verdad es que nos encantaría poder hacer esa ruta, pero es la que tenemos incertidumbre si estará abierta o no, así que ya veremos con qué nos encontramos. Y hasta ahora todos los miradores que hemos cruzado tienen así los conos, y hay un cartelito de cerrado, así que no se puede parar en ningún lado. De hecho, antes de arrancar esta ruta había un cartel que decía no detenerse. Y también otro que decía que los servicios del parque estaban disminuidos. Y miren acá atrás del lago, se ve toda quemada, esa parte del bosque. Da mucha pena verlo así. Miren el color de los lagos que vienen acompañando acá la ruta. Qué zarpado. Acá ya estamos a 16 kilómetros antes de llegar a Jasper, y acá en esta parte sí se ve todo quemado, pero como bien al costado de la ruta. Sí, miren ahí atrás los pinos se siguen viendo verdes. Ah, no, mira, ahí hay una parte que se ven los pinos. Con la lluvia no se alcanza a apreciar, pero se ve una parte de los pinos quemados. Miren acá, al costado sí se ve bien todos los pinos del bosque quemado. Pero bueno, por suerte está lloviendo, a ver si le trae un poco de agua a estas tierras. Y acá nos estamos acercando a una parte donde empiezan todos los lagos y la parte linda para recorrer del parque, pero por lo que vemos están todos los camping y los lugares para parar están todos cerrados. Qué tristeza ver todo el parque así. Miren, ahí atrás apareció un glaciar, pero entre que hoy el día está nublado, la nube baja, llovizna,
y todo el parque quemado es realmente una lástima. Se ve un montón de gente trabajando, miren ahí, qué duro. Qué triste verlo así y saber que todo el pueblo, eso es por lo que habíamos leído en las noticias, todo el pueblo fue evacuado, así que debe haber sido terrible. Bueno, miren, ahí atrás se alcanza a ver un puente. Acá hay todo un trekking, que es de los más famosos acá en el parque, que une 6 puentes, como ese que se ven ahí, pero la verdad que no sabemos en qué condición estará todo. Mira, atrás se ven todos los árboles quemados también. Y hemos llegado finalmente al pueblo de Jasper. Miren qué bienvenida, el cartel y pasando por abajo las vías con el tren ahí arriba. Bueno, y acá pareciera estar, miren la cantidad de gente. Pareciera ser gente trabajando. Todas las personas que hemos visto están ahí con los chalecos reflectivos o refractarios. Reflectivos, creo no que se sé, dice. pero sí, hasta ahora todo lo que hemos visto es gente. Miren ahí también. Ya hemos estacionado la jacuneta, nos hemos venido al centro de visitantes, no sabemos si estará abierto o no. Queremos consultar cuál es el estado del parque, si hay algo que se puede llegar a hacer o no, si está habilitada la ruta a Banff. Todo lo que veníamos transitando por esa calle se veía súper pintoresco. No, está cerrado. ¿Qué sería la palabra ban? No sé. Desde el 12 de julio. Bueno, esto está cerrado y son las 17:45 y dice acá que está abierto hasta las 7 p.m. Así que claramente está cerrado. Debe ser debido al fuego. No se pueden volar drones acá. Vamos a dar la vuelta a ver si por la parte de atrás encontramos algo. Miren, esos árboles ahí están recontra quemados y están súper cerca de las casas. Para el otro lado, ahí se ve la calle principal por la que veníamos nosotros. También está todo quemado, pero eso se ve mucho más lejos. Por allá se ven también más personas trabajando. Y cerrado por acá también. No, está todo cerrado. De hecho, mira, se ve que vinieron a entregar un pedido de UPS y dejaron ahí el coso de entrega. Pero sí, siguen acá también los carteles. A ver, vamos a buscar. Ah, no. Prohibición de hacer fuego en vigor a partir del 12 de julio de 2024. Creo que para esa fecha me parece que fue cuando fueron los incendios. Che, no hay ningún cartel de nada, ¿no? No, no dice nada de nada. Acá se ven varias autobombas, camiones de bomberos pasando por acá. Y vamos a salir a dar una vuelta. Ahí, como les mostrábamos, está el centro de visitantes. Y vamos a caminar un poquito por acá, por las calles de Jasper, para ver cómo está todo. Y veíamos que ahí atrás está lleno de escombros. ¡Qué locura! Pero esto no sé si habrá sido de ahora o no. O sea, hasta acá pareciera no haber llegado el fuego, pero ahí están como demoliendo, pero ahí arriba está quemado y allá atrás me parece que también. A ver. A ver, esos techos sí, está todo quemado. Miren ahí, todo eso sí se ve quemado. De hecho, yo creo que eso están haciendo trabajos de limpieza, pareciera. Mirá los techos acá quemados, todo, qué locura. Qué pena, qué tristeza, miren. Me parece raro que haya sido solo esta parte. Uy, pero mirá cómo está todo quemado y derrumbado. Todos los edificios que estamos viendo de este lado, se ve todo bien. Pero no, salvo que haya sido amor de otra cosa. No, está quemado, porque... está todo quemado. Mirá allá enfrente ¿Sí? también. Sí. No, pero lo que digo me llama la atención es que estos techos de acá, los rojos, está todo bien, pero los de ahí al lado
Y porque esto parece ser de chapa y ese habían sido de madera. Igual tiene pareciera. machimbre abajo, machimbre, madera, no sé qué es. Ahí en la parte de abajo. Y en lo que respecta a locales que estábamos viendo de acá, solo vimos abierto lavandería, supermercado y alguna farmacia, digamos. Todo el resto de los negocios está cerrado. Mirá, está todo quemado esto. No, qué locura. Ah, la estación de servicio Todo está ahí. está todo quemado. O sea, hemos hecho una cuadra caminando. Che, ahí al lado está una estación de servicio, ¿ves el cartel? Sí. Y de hecho esa estructura ahí debe ser el techo. Qué tristeza. Miren cómo está todo esto acá. Qué duro. Uy, acá hay autos, mirá. Uf, allá enfrente también. O sea, porque No, cuando mirá ahí veíamos... enfrente. Miren, ahí hay más vehículos. Cuando veníamos por la ruta, obviamente hay que ver los pinos y todo eso es tristísimo, duele un montón. Pero claramente hay muchas personas que han perdido sus cosas, edificios, vehículos. Tremendo. No, y uy, allá atrás también. Me parece que aquello debe ser otra estación de servicio. Allá donde se ve la estructura. Wow, miren esta camioneta. Tiene todo derretido el plástico. Ahí abajo. La parte de atrás, todo. Y acá venimos caminando por una calle. Se ve que hasta acá yo creo que el fuego debe haber bajado del bosque. Y entonces agarró todas estas casas y lo lograron controlar porque de enfrente está normal. Digamos, todas las casas ahí se ven normales. Que me da un dolor de panza ver todo esto así. Estábamos leyendo un poco más de información de lo que ha sido el incendio. Se ha quemado el 30% de las casas, edificios, negocios y demás. Como les decíamos, recién hace aproximadamente unos 15 días han habilitado a que las personas puedan volver para ver en qué condiciones se encontraban sus locales, sus viviendas y demás. Y recientemente ha salido una noticia de que este incendio forestal acá en Jasper ha sido el 9º desastre natural más costoso en la historia del pago de los seguros en Canadá. De mínima, o sea, solamente el pago de lo que es viviendas, automóviles, los negocios y los artículos que habían dentro son 880 millones de dólares. Y por otro lado, el tema es que Jasper vive principalmente del turismo. Entonces, no solo que estas personas han perdido sus viviendas, sus negocios, sino que también se ven afectados por el afluente de turismo, que estaba leyendo que por lo menos hasta el 3 de septiembre han cancelado totalmente todas las reservas de los campings, pero obviamente que esto va a ser algo que uno tenga que ir viendo y leyendo las noticias para ver cómo evoluciona todo. Como les veníamos mostrando, hoy es 27 de agosto y se ve totalmente en obras por todos lados, muchísima gente trabajando. Recientemente han vuelto los ciudadanos locales, así que yo creo que esto va a llevar un largo tiempo para que se pueda reactivar. De hecho, no sé cómo empezará a afectar la cuestión climática, porque nosotros anoche ya amanecimos con una pequeña nevada en las montañas. Fue ínfima porque ni bien salió el sol ya nevó,
pero cómo empezará a afectar acá el clima para que la gente pueda hacer los trabajos. Estaba leyendo que han sido 33.000 las hectáreas que han sido afectadas por los incendios. Y es muy llamativo cómo se ve que lograron controlar el fuego para que no avance al resto de la ciudad, porque se nota muy bien el límite hasta donde llegó el fuego. Miren acá, esta parte de la ciudad está completamente normal, se puede transitar sin problemas. Hello, sorry, can you help me? We want to know if the road between Jasper and Banff is open. No. Oh, okay. I'm living Edmonton. Okay, thank you. Hello, how are you? I'm good. We wanted to know if the road between Jasper and Banff, the road 93, do you know if it's open? I don't have idea with that. Okay. Acá está la estación de tren. Hablamos ahí con otra persona. Llevan 3 personas a las que les preguntamos si saben si la ruta está abierta o no. Nos dicen que no saben. Ellos nos cuentan que justo 2 personas nos respondieron y supongo que el tercero que no lo dijo probablemente también. Nos dicen que ellos son de Edmonton, otra ciudad grande por acá, y vienen a trabajar. De hecho, una de estas personas venía como a buscar trabajadores y se los llevaba. Entonces no saben. Nos contaba también que la estación de tren había quedado súper afectada, que estaban haciendo limpieza, que el humo había afectado mucho, así que por esa razón la estación de tren también está cerrada. Y esta es la avenida principal. Se ve un pueblo súper bonito, me hace acordar mucho a los pueblos de la Patagonia, tanto argentina como chilena. Te iba a decir, a San Martín de los Andes, Villa La Angostura, tiene así esa onda. Pucón en Chile también. Sí, da mucha pena verlo así. Ojalá que se recupere pronto. A preguntar a la policía porque no encontramos a nadie. Hi, how are you? We want to know if the road 93 to Banff is open. Yeah, it's open. Bueno, muy amables. La ruta está abierta, se puede ir y podemos pasar la noche acá, porque como están los campings todos cerrados, pero nos dijo que mañana antes de las 8 tenemos que estar en la ruta. Like where are you? Like where's your destination? Like where are you guys heading, east or west? We are going to Banff, so we wanted to know if the road between Jasper and Banff is open. Yeah, and it's the lady said that yes, open. I mean, if you want to stick around town, there's nothing open. Just there's a parking lot across the subway you can stay in. 8 in the morning, by law, we'll be in here. And they see you camping, and they'll give you a fine. Okay, tomorrow early we're leaving. Thank you. Safe travels. Thank Bye. you very much. Nos paró otro policía justo cuando estábamos saliendo para chequear esto mismo, porque dicen que en realidad, o sea, no te permiten pernoctar acá en la ciudad, pero bueno, dadas las condiciones, la situación y todo lo que está ocurriendo ahora, podemos dormir, pero mañana antes de las 8 de la mañana nos tenemos que ir, porque si no, dice, si te ven, te ponen una multa. Así que por eso queríamos consultarlo. La verdad es que súper amables todas las personas con las que hemos estado conversando. Así que, bueno, pasaremos la noche por acá, en la calle. Así que la noche de hoy la vamos a pasar acá en la ciudad, frente a una cancha de béisbol y frente a la policía. Son casi las 12:30 de la noche, es un día espectacular para ver auroras hoy. Acabo de salir, acá no se ve nada, siempre hago como una prueba con el celular porque, digamos, la cámara captura más de lo que captura el ojo humano para este tipo de cosas. Alcancé a sacar unas fotos que no están muy buenas, pero efectivamente hay auroras y lamentablemente estamos en estos momentos en una zona con muchísima luz, digamos, mucha luz de la ciudad, ¿no? Entonces no se pueden contemplar las auroras. Si estuviéramos en un lugar en plena oscuridad, digamos, en el medio de la nada, hoy podríamos estar viendo auroras nuevamente. Digo nuevamente porque, como contábamos, ya tuvimos la oportunidad de ver cuando estábamos viajando por Estados Unidos hace un tiempo atrás, pero quiero volver a ver. Voy a tratar de buscar algún lugar con más oscuridad, pero lo veo difícil. Les voy a compartir acá, hay una aplicación que usamos, que es gratuita, que se llama Aurora.
te va marcando las probabilidades y este mapa. Otro problema que hay en este momento es que hay muchas nubes, porque como les decía, se tiene que dar también esa otra cuestión. Voy a dejar algunas fotos acá. No son las mejores fotos, hay mucha luz y de hecho lo que se ve en las fotos no es lo que está captando nuestro ojo en estos momentos, pero si uno mira para arriba, trata de acostumbrarse, así como en la oscuridad, el cielo se ve diferente, se ve como claro, así que salí a dar una vuelta. Santi ya está durmiendo hace rato. No sé si se alcanza a apreciar en la cámara que sea así como más verde el cielo. Estoy levantando más hacia arriba, ven que se ve raro, pero no se alcanza a apreciar. Hay muchas nubes y mucha luz de la propia ciudad, entonces es muy difícil poder apreciar. Me voy a dormir porque hace mucho frío, hace unos 7 grados, hay viento, así que y se está alargando a llover y como les decía, no se ve bien, así que ya vendrá otra oportunidad de poder ver auroras y mostrárselas, pero hoy hubiera sido un gran día si hubiéramos estado en el medio de la nada. Pasamos una noche súper tranquila y ya estamos arriba, listos. Estábamos revisando el tema del combustible. Ahora nos esperan una buena cantidad de kilómetros. Todo indica que hay gasolineras en el camino, pero bueno, debidas a las condiciones de los incendios y demás, no nos queremos arriesgar. Los bidones acá sufrieron la ida a Prudhoe Bay. Y quedaron sin lavar. No, ahí está, hay dos casi llenos. No, este está por acá y este está a la mitad. O sea, vamos a llenar un poco más, pero no deberíamos tener problemas. Y acá el diésel está a $1.57 el litro. Acá estamos pasando por la avenida principal. Miren, acá estaba eso que habíamos visto del otro lado. Decíamos que había una estación de servicio. Qué tristeza realmente. Y acá enfrente había una Petro-Canadá y se ve el cartel. Realmente es muy duro ver todo y qué increíble estas casas, cómo se salvaron y al lado de otros edificios locales o viviendas que incendiaron, ¿no? Miren, porque ahí enfrente todo quemado. Y ayer nosotros estábamos caminando detrás de esta calle. O sea, estas casas se salvaron, pero increíblemente. Quedaron en el medio se ve que de los dos frentes de fuego, porque es la única manzana que se salvó. Ahí en los techos se ve algo así como... Mirá, si mirá para allá. Igual me imagino que deben haber quedado súper arruinadas por dentro con el hollín y todo. ¡Wow! Esto no habíamos pasado por acá ayer. ¡Qué tremendo! Miren cómo quedó esto. Un hotel parecía. Miren este Jeep 4x4, parece súper nuevo acá estacionado. Lo agarró el fuego de costado. Qué impresionante. No, qué locura. O sea, está increíblemente nuevo adentro, miren. Hay un montón de vehículos en la calle que tienen todos un código anotado en el vidrio, que son los autos que han sido afectados. Y de hecho, veíamos que en la calle hay un montón de manchas negras de donde claramente han habido autos que se han incendiado. La verdad es que ha sido durísimo ver el estado en el que se encuentra la ciudad, cómo fue tan devastador. Seguimos leyendo muchas más noticias. Contaban que las llamas llegaron a medir entre 100 a 120 metros y que avanzaban a 15 metros por segundo. O sea, qué locura. Tristísimo. Entiendo de todos modos que por suerte todo el pueblo alcanzó a salir evacuado. Entonces, si mal no comprendimos, no hubo víctimas, salvo sí un bombero que falleció mientras estaban combatiendo los fuegos acá. ¡Ah, qué fuerte!
me da un dolor de panza. Es impresionante. Nada, ver todo esto, ver que son las cosas de la vida que todo lo material que uno tiene en una casa de un momento para otro se puede esfumar, como se fumó casi el 40% acá de este pueblo. La verdad que fue muy triste. Así que si alguien de Jasper está viendo este video, les enviamos muchas fuerzas, que todo se recupere pronto. Y creo que para quienes les gusta viajar y la montaña, una gran manera de apoyar a Jasper será que cuando todo vuelva a la normalidad, venir a vacacionar, a hacer turismo por acá y apoyarlos en este duro momento que están transitando, porque como decíamos, básicamente la actividad principal de este pueblo es el turismo. Y que lamentablemente ahora, por lógicas razones, está todo parado. Nosotros vamos a seguir viaje. Si bien nos han dicho que la ruta estaba abierta, aparentemente hay como mucho movimiento también de policía, de bomberos. No sé si lograremos pasar o no. Así que bueno, seguimos ruta y veremos cómo sigue este recorrido.